Gracias. Muy buenos días. ¿Se escucha bien por allá? ¿Atrás? Pues antes que nada, buenos días a todos. Qué bueno que estás acá. Espero que esta palabra sea de parte de Dios para tu vida. Lo ha sido para mi vida. Entonces, espero que te pueda bendecir. Pero antes está la trivia, ¿se acuerdan? La trivia. Quiero hacerles 3 preguntitas. ¿Trajeron Biblia? ¿Sí trajeron Biblia? Muy bien. Vamos a buscar Ezequías capítulo 4, versículo 13. Mirad bien que nadie os engañe en cuanto a vuestra manera de hallar la Escritura, por lo cual os darán cuenta que no encontraréis dicho libro en la palabra de Dios. Amén. ¿No está ese libro? ¿Dónde están los que leen la palabra? Esa es la primera broma. Faltan 2. Ezequías 4:3. Mirad bien que nadie os engañe en cuanto a vuestra manera de hallar la Escritura, por lo cual os darán cuenta que no encontraréis dicho libro en la palabra de Dios. No está ese libro. Algunos se rieron, otros no lo han entendido. Explícaselo, al que está a tu derecha, explícaselo. No está el libro de Ezequías en la Biblia, ¿verdad? No está el libro. Entonces, muy bien. Primera pregunta. Esto es una broma como para relajarse y desestresarse, ¿verdad? Antes de entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos días estuvo Moisés dentro del arca? ¿Cuántos días? Era para ver si caían. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca? 40 días. ¿40 días? 40. ¿Quién más? 120. ¿Quién da más? ¿Están listos los versículos allá? Vamos a poner Génesis 7:11. Génesis 7:11, ese sí está en la Biblia. Ese sí está en la Biblia. Génesis 7:11. Busquen ahí Génesis 7:11. ¿Qué dice? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, ¿en qué mes? Segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos e inició el diluvio. ¿Ok? ¿En qué año? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, en el día 17. No era febrero, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le llamaban al segundo mes? 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé. Ahora vámonos a Génesis 8, 13 al 16. Génesis capítulo 8 del 13 al 16. Ponlo todo junto. $40 días tardó el diluvio. 40 días tardó el diluvio. La pregunta fue, ¿cuántos días estuvo Noé dentro del arca? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Siguiente. Pon hasta el 16. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Siguiente. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. 1 año y 10 días. 1 año y 10 días estuvo Moisés dentro del arca. Un aplauso. A veces vemos las cosas, ¿verdad? De manera diferente, pero en la dimensión. ¿Saben cuánto tiempo tardó en construirse el arca? Cuando Noé tenía 500 años, Dios le dijo a Moisés: constrúyete un arca. Y en el año 600 cayó el diluvio. 100 años.
100 años después de que Dios le dijo a Noé que iba a haber un diluvio, cayó el diluvio. ¿Cuál es la fe de Noé? ¿No? Está buena. Muy bien, la última trivia. Esa está fácil. No vayan a levantar su mano muchos, ¿eh? ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? Está fácil, ¿verdad? ¿Quién? Dalila. ¿Quién? Ah, la tijera, dice. Una paletita, por favor. Un soldado. Bueno, Jueces 16-19. Jueces 16-19. ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? Jueces 16-19. Si lo tienes allá en tu Biblia. Sal del arca, ¿no? ¿Verdad? Y ella hizo, ¿quién? Dalila, ¿verdad? Que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas, se puede decir, de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Un hombre, ¿verdad? Unas versiones dice el barbero, así que no fue Dalila, fue un hombre. Ok. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para entregar este tiempo en manos de Dios. Después de que no se rieron, yo me reí un rato. Y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta reunión, gracias por esta congregación y por cada persona que está aquí, Señor, que somos tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Señor, venimos a congregarnos, Señor, a celebrar que tú eres fiel, a celebrar tu provisión, tu protección, tu guianza, a celebrar que tú eres nuestro Padre y que tú eres nuestro Dios. Te bendecimos. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada persona que está aquí. Permítenos recibir tu palabra, permítenos sembrarla en nuestros corazones, y te pido, Padre, que seas tú el que hable a través de mí, que seas tú el que dirija esta palabra a nuestros oídos, a nuestras almas y a nuestros espíritus. Te pido que nos hables de manera puntual a cada persona que está aquí. Tú conoces nuestra vida íntima, Señor, y por eso te pido que nos hables. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestra vida, Señor, y que no se quede solo en el conocimiento, sino en la acción. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y antes de sentarte, dale un abrazo al que está a tu derecha, dale un abrazo al que está a tu izquierda. Dile: Dios te bendiga. Qué bueno que viniste y que estás aquí. Y los que no entendieron la primera broma, ¿se lo puedes explicar? Muy bien. Dios ha puesto en mi ser, Dios ha puesto en mi vida, en mi mente, en mi espíritu, ha puesto este sentir. Muchas veces vemos la palabra de Dios, las promesas de Dios, pero una cosa es conocerlas, otra cosa es aceptarlas y otra cosa es vivirlas. Dios ha puesto esto en mi vida, y si hoy tu espíritu recibe esto y cada uno de nosotros aprende a vivir en las promesas de Dios, pues vamos a haber dado un gran paso y vamos a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer cumplir las profecías de que seremos tierra deseable, ¿verdad? Pero tenemos que vivir en las bendiciones y vivir. Por eso le titulé el tema de hoy: vivir en las promesas de Dios. Vivir en las promesas de Dios. Así se llama el título del tema. Y este título tiene mucho significado, porque cuando hablamos de vivir las promesas de Dios, hablo mucho más allá de conocer las promesas y de creer las promesas. Hablo de vivirlas, porque vivir algo es muchísimo más allá de creer, es muchísimo más allá de
conocer una promesa y aceptarla, porque hay algo que parece fe, que no es fe, que es solo aceptación, ¿verdad? O cuando alguien da una palabra, el alabanza da una palabra, o el presentador o el predicador da una palabra, muchos decimos amén, ¿verdad? Y muchas veces solo es aceptación o asentimiento, o sea, estoy diciendo, estoy de acuerdo. Cuando alguien dice amén, dice estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero parece fe eso, ¿verdad? Cuando se suelta una promesa en el micrófono, muchos la agarran y dicen amén, y la fe va mucho más allá de que esa promesa la crean solamente. La fe es vivir las promesas de Dios, y nosotros tenemos como hijos de Dios que estar viviendo en esas promesas. No es posible que las tengamos aquí en la mente. Hace algunos años, cuando yo empezaba a ser cristiano, yo le platiqué a alguien del trabajo acerca de la iglesia y de que si él aceptaba a Cristo, su vida iba a mejorar. ¿Y saben qué respuesta me dio esta persona? Me dice, mi vecino es cristiano y está peor que nosotros. Se pelea más con su esposa que nosotros, tiene más deudas que nosotros, su casa está peor que nosotros. Entonces, yo me decía, pues es triste, ¿verdad? Que como cristianos no estemos dando buen testimonio, no estemos viviendo en las promesas de Dios, porque ¿quién va a querer convertirse en cristiano cuando el cristiano está peor, su vida está peor que alguien que no tiene a Cristo? Entonces, no estamos glorificando el nombre de Dios con nuestras vidas. Estamos viniendo a la iglesia los domingos y estamos levantando las manos, estamos diciendo amén, pero no estamos viviendo las promesas. Y el mensaje de hoy es que entremos a esa dimensión de fe. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la palabra fe en nuestro contexto latinoamericano como que es un concepto de creencia aquí en la mente, no lo vivimos. O sea, cuando Dios lanza una promesa, la creemos, pero no hemos entrado a vivir, y seguimos viviendo una vida limitada, una vida que muchas veces nos la pasamos soñando en nuestras metas, pero no avanzamos y no logramos tomar acción para poder entrar a esas bendiciones, porque parece un camino incierto, ¿verdad? Pero ahí está Dios esperándonos en ese camino, en el camino de la fe, y empezar a tomar nuestras bendiciones. Entonces, fe es creer y vivir las bendiciones que Dios ya nos dio. Jesús cumplía las profecías. Le decía a sus discípulos, ve a buscar ese asno para que yo entre, para que se cumpla lo que dijo el profeta, que tu rey entrará montado en un asno a la ciudad de Jerusalén. Entonces él cumplía. Cuando en el tiempo de dar los diezmos y las ofrendas, Pedrito decía, traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí y pruébenme en esto y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme en esto, dice Dios. Entonces, estamos viviendo, se están derramando las bendiciones de los cielos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Se están derramando esas bendiciones? ¿O no lo estamos viviendo, solo lo estamos creyendo? Eso es lo que tenemos que empezar a vivir, a caminar, ¿verdad? En las promesas de Dios. Quiero leer un pasaje en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Deuteronomio, busquen en sus Biblias, por favor. En sus Biblias. Deuteronomio 28 del 1 al 14. ¿Ok? Dice, empiezo el versículo 1, Deuteronomio 28, 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras otros dioses ajenos y servirles. Amén. Tremendas promesas de Dios. Y fíjense, en la Biblia tenemos muchas promesas. Tenemos promesas para este tiempo. La mayoría de las promesas de la Biblia son para este tiempo, para que tú y yo vivamos en esta tierra. Porque muchos creen que las promesas de Dios son para la vida venidera, ¿verdad? Para la vida eterna. Pero en la vida eterna ya no vamos a necesitar muchas promesas. O de hecho ya no vamos a necesitar las promesas que Dios nos da. Porque si Dios te promete sanidad, pues en la vida eterna no hay enfermedad, ¿verdad? Si Dios te promete abundancia, en la vida eterna no hay pobreza, no hay escasez. O sea que las promesas de Dios son para esta vida, para tu vida y la mía aquí y ahora, no aquí y mañana. El que quiera recibir las promesas mañana, bueno, es el hombre del mañana, ¿verdad? Va a recibir las promesas mañana, pero necesitamos recibir las promesas hoy. Y nuestra mente está un poco equivocada acerca de las promesas, porque las promesas las empezamos a vivir y luego las materializamos. Pero es importante empezar a vivir en las promesas de Dios. Fíjense, en estos versículos yo veo cómo Dios le promete al pueblo de Israel cosas tremendas. Lo va a poner por encima de todas las naciones de la tierra. Tú darás prestado y no pedirás prestado. Dice: bendito serás tú en la ciudad o en el campo, bendito será tu ganado, bendito será tu campo. Yo mandaré la lluvia a su tiempo. Yo haré que todo lo que tú hagas dé mucho fruto. Esa es una promesa tremenda. Pero las promesas, era para que despierten los que están por allá. Vemos muchas promesas que Dios da, y la gran mayoría son promesas condicionales. En la Biblia hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es una promesa incondicional. Hagas lo que hagas, Cristo viene, ¿verdad? Pero hay promesas como estas, que Dios te va a levantar si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Dios te va a levantar cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dios te va a levantar
si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Dios te va a levantar para cuando guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. O sea, vemos las promesas de Dios que son condicionales, ¿verdad? Las promesas de Dios no son una varita mágica que se van a cumplir en tu vida si no pones en práctica tu fe, si no pones en práctica todo lo que Dios manda, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que las promesas de Dios van a venir a nuestra vida sin mover un dedo. Y la verdad es que no es así. Dice, las promesas de Dios son condicionales si nosotros hacemos esto. Por ejemplo, la promesa de que Dios abrirá la ventana de los cielos para derramar sus bendiciones hasta que sobreabunden, es condicional. Dice, si traes tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entrar a ese terreno de la fe. El terreno en donde cuando nosotros ponemos por obra y caminamos, Dios va a ir afirmando nuestros pasos. Dios no te va a limpiar el camino para que pases. Dios va a empezar a afirmar tus pasos cuando tú des el paso. Me gustó mucho el pastor Rubén en Varones, puso una perspectiva un poco diferente en mí acerca de que cuando Pedro se bajó de la barca, ¿qué estaba pasando por la mente de Pedro? ¿En qué estaba pensando Pedro para bajarse de la barca? ¿Han estado ustedes de noche en el mar, en la orilla del mar? ¿Han estado de noche? ¿Cómo es tenebroso, verdad? La oscuridad. Pero súmale que estaban en lo profundo, súmale que había una tormenta y cero luz. Entonces cuando ven a Jesús, creen que es un fantasma. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. ¿Qué pasaba por la mente de Pedro cuando se bajó de la barca? ¿Qué pensaban los otros 11 discípulos, no? ¿Qué pensaban? ¿Qué pasaba por la mente de ellos? Porque no sé si tú y yo nos bajáramos si estuviéramos en esa situación. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo que cuando se baje Pedro no se hunda? La fe, ¿verdad? Y cuando dudó Pedro, ¿qué empezó a suceder? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque Dios bendice nuestros pasos de fe. Y cuando decimos, esta tierra, dice la Biblia, Dios te va a entregar toda la tierra que pisara la planta de tu pie. Y de repente, en nuestro contexto decimos, este terreno es mío, ya lo pisé. La promesa de Dios dice que todo lo que yo pisare, eso me va a dar. Pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a lo que yo tome, a lo que cuando el pueblo de Israel entraba, lo que tome en posesión, Dios lo va a afirmar. El pueblo de Israel tenía que salir, tenía que tomar esa tierra, ¿verdad? Porque el contexto de pisar esa tierra era tomarla, era el contexto. Y a veces nosotros hacemos, ¿no? Vemos un coche nuevo y vamos a pisarlo para que Dios nos los dé, pero no es así. Tenemos que tomar esas promesas, ¿verdad? Fíjate que Dios está hablando aquí de todo lo que Él ha puesto en tus manos. Y hay un error que muchas veces cometemos como cristianos, que recibir las promesas de Dios es sentarnos y esperar. Venir todos los domingos a la iglesia y, hermano, estoy batallando con mi vida y Dios no hace nada, o no llegan las bendiciones a mi vida. Pero la realidad, y si nos ponemos la mano en el corazón, vemos que no estamos haciendo lo necesario para recibir esas promesas. Entonces, aquí está hablando, cuando dice Dios, aquí, está bendiciendo el fruto de las manos, dice, dice, bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Va a bendecir
tu ganado, tus tierras, tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Otra vez no es venir, ahí está, voy a poner mi mano para que Dios lo bendiga. No, está hablando de trabajar, del esfuerzo de tus manos. Dice, luego en el versículo en el versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Entonces, ese concepto equivocado de recibir las promesas tiene que cambiar en cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que las promesas de Dios son para vivir en nuestra vida como creyentes dentro de la iglesia. Pero Dios quiere ir más allá. Nuestra mente tiene un concepto equivocado acerca del reino de Dios, de las bendiciones de Dios. Y muchas veces creemos que el reino de Dios es la iglesia. Muchas veces creemos que aquí estamos en el reino de Dios, pero mañana tengo que ir a mi trabajo. No, porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú eres parte del reino de Dios. Para ilustrar un poco esto, les voy a hacer una pregunta. Quiero que levanten la mano solamente los que tienen un ministerio. Solamente los que tienen un ministerio, levanten la mano. Ok. Bueno, ¿ya la pueden bajar? Cuando Dios habla aquí a través de que va a bendecir la obra de tus manos, está hablando de tu trabajo, ¿verdad? Muchas veces creemos que las bendiciones están aquí en la iglesia solamente, que solo Dios va a bendecir a través de los ministerios, y Dios va a bendecir a las personas que le sirven, y pues yo no le estoy sirviendo a Dios porque yo no tengo un ministerio. Pero me puse a buscar en el diccionario qué significa ministerio. Y todas las personas que estamos aquí tenemos un ministerio, todos tenemos un ministerio. Porque dice, ministerio significa servicio, cargo o empleo de una persona. Todos tenemos un ministerio. Se atribuye muchas veces a la iglesia y en algunas ocasiones se atribuye también al gobierno, ministerio público, ministerio judicial, ministerio fiscal, ministerio profesional. Pero la palabra ministerio significa la obra de tus manos. Ahora sí, ¿quién de aquí tiene un ministerio? Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio. La bendición de Dios está para todos. ¿Sabes dónde? En donde estás tú, porque tú eres parte del reino de Dios. Las promesas de Dios las podemos vivir en tu vida diaria. Y el error que cometemos muchas veces es que separamos nuestra vida diaria de nuestro ministerio. Creemos que nuestro servicio a Dios es en los domingos o el día de célula, y muy por aparte está mi trabajo, mi empleo, todo lo que yo hago. Aquí está hablando en su contexto, ¿verdad? El ganado, la tierra, los graneros, pero en el contexto del día de hoy es tu trabajo. Es lo que tú haces día a día para ganar el sustento. Tu empleo, tu negocio, tu trabajo, todo lo que tú hagas es la obra de tus manos. ¿Quieres recibir estas promesas de Dios? Tienes que rendir tu trabajo a Dios. Tu trabajo es tu ministerio. Dios te va a bendecir en tu ministerio. Muchas veces hemos visto que la gente, y yo también hacía esa separación. Una cosa es el reino de Dios, una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo. La iglesia está fuera del mundo y separamos y no queremos muchas veces, las cosas mundanas, nos da miedo, ¿verdad? No queremos contaminarnos, pero la cosa no es así. Porque tú llevas a Cristo en tu corazón, tú eres parte del reino, y en donde estés, tú estás en el reino de Dios. Y tu trabajo es la obra de tus manos. Tu trabajo es donde, a través de
donde Dios te va a bendecir. Dios no te va a bendecir si tú no pones manos a la obra. Entonces, a partir de hoy, tú tienes que ser consciente que las promesas de Dios, todo lo que leas en la Biblia, las vas a recibir a través de tu ministerio, que es tu trabajo. ¿Sí me captan? No importa si tienes un trabajo y tienes un cargo acá en la iglesia, Dios te va a bendecir a través de eso. Tú vas a recibir las promesas de Dios a través de eso. Por eso tienes que llevar al máximo nivel tu trabajo. Si eres comerciante, si eres vendedor, si tienes un negocio propio, si eres empresario, si eres empleado, tú tienes que llevar al máximo nivel tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque solo así vas a poner en alto el nombre de Dios. Y solo así vas a recibir las bendiciones. ¿Sabes qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y es lo que te va a decir Jesús en este momento. Así que agárralo. Dice Juan 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. En otras palabras, si tú en tu trabajo eres el que llega tarde y el que da muchas excusas y el que no termina su trabajo a tiempo y dice mentiras, pues nadie se va a querer convertir. Y al que tú le hables de Cristo y las promesas de Dios no te van a alcanzar. Pero si en tu trabajo, en el puesto que sea, no importa que sea un puesto bajo, lo llevas a la excelencia, eres el primero que llega, eres el primero que cumple, eres el que siempre habla positivo, el que no hace chismes, entonces, no importando el nivel, la gente va a decir: quiero ser como tú. Y te va a preguntar: ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú no mientes? ¿Por qué tú no robas? ¿Por qué tú no llegas tarde? Y entonces vas a empezar a recibir las promesas de Dios y la gente va a empezar a querer ser como tú. Y entonces predicaste con el ejemplo. Ya no necesitas decirle a nadie que tú eres diferente. Ellos lo van a notar. Ellos van a ver la diferencia y tu vida va a empezar a cambiar. Las promesas de Dios las podemos recibir de esa manera. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. No somos embajadores aquí dentro de la iglesia, porque aquí somos embajadores entre embajadores, ¿verdad? No podemos levantar el nombre de Dios al mundo perdido porque estamos entre puro creyente. Pero Él nos pone en esta tierra. En Génesis 1:28 nos da un mandamiento y una gran comisión. Dios nos dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en todos los peces del mar, los animales de la tierra, en toda la creación. Dios nos da un mandamiento y nos envía, o sea, nos hace sus embajadores en esta tierra. ¿Y qué tipo de embajador soy yo? Un embajador es un representante de un país, ¿verdad? Entonces, el embajador de los Estados Unidos aquí en México es un gringo, alto, güero, que habla inglés, ¿verdad? Es el embajador, es el que representa a los Estados Unidos. Y si el embajador da mal testimonio, pues la gente va a hablar mal de su país, ¿verdad? La gente que no ha ido a Estados Unidos va a decir: todos los norteamericanos son así como él. Entonces va a hablar bien o mal de su país, un embajador. Lo mismo el embajador de México en otro lugar. Si el embajador de México hace tranzas, hace cosas chuecas, lo agarra el alcoholímetro con copas y le suelta una lana al policía, entonces ¿qué van a decir? En México todos son así. Y no es verdad, ¿verdad? Casi todos. Pero lo mismo sucede con el reino de Dios. Tú y yo somos embajadores. Tú y yo somos embajadores. ¿Cuántas veces hemos escuchado de cristianos que dan mordidas? De cristianos que se toman una cervecita,
de cristianos que dicen mentiras. ¿Qué van a decir allá afuera de los cristianos? Ah, todos son así. Es una religión más. Me están invitando a cambiarme de religión. ¿Por qué? Porque es lo que estamos mostrando allá afuera. ¿Cómo vamos a recibir las promesas de Dios cuando actuamos de esa manera? ¿Cómo vamos a ser tierra deseable cuando vivimos igual que siempre y peor que los demás? No vamos a recibir las promesas de Dios, porque las promesas de Dios para tu vida son condicionales. Acuérdense, si guardares y cumples en tu vida lo que Dios te manda, entonces vas a recibir las promesas. ¿Cuál es tu ventaja? ¿Cuál es mi ventaja? El Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que confiar en Dios, vivir confiados, y Dios va a derrotar a nuestros enemigos. O sea, ¿cuál es la ventaja? Que Él está de nuestra parte. La ventaja es que tienes el éxito asegurado. La ventaja es que si te bajas de la barca no te vas a hundir. Ahora te tienes que bajar, ¿verdad? Está la tormenta, está la oscuridad y está la profundidad del mar. Te tienes que bajar. Y ahí está Dios, ahí vas a recibir las promesas. ¿Por qué tan poca gente recibe las promesas de Dios? Porque pocos son los que se bajan de la barca. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Bajarnos de la barca, ¿verdad? Dar pasos de fe. ¿Será que lo hago? El complejo del Chavo del Ocho. Sí lo hago, ¿no? Sí lo hago, pero no lo hacemos. Y te lo digo no porque me lo contaron, porque yo he vivido ese temor de emprender algo, ese temor de dar el paso de fe. Y cuando logras vencer el temor, Dios te la pone más difícil. Y es cuando tienes que aplicar tu fe. Me acuerdo cuando yo estaba dejando mi empleo por mi negocio, salí con mucho temor, y después de haber guardado una reserva por algunos meses de dinero, y dije, si me va mal, pues vendo mi coche y pues me aguanta para otros meses. Renuncio a mi empleo y 2 días después Dios me pide mi coche, me pide ofrendar mi coche, y ya estabas abajo de la barca. ¿Qué vas a hacer? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero es cuando Dios más te afirma, y es cuando Dios te sostiene. Y cada vez que a mí me ha entrado el temor de que no va a haber provisión, Dios está ahí presente. Y tienes que seguir dando pasos de fe. En donde estés el día de hoy, en donde estés, empieza a dar pasos de fe. Empieza a tomar las bendiciones. O sea, Dios no va a traer sus promesas a ti. O en otras palabras, Dios ya entregó sus promesas. Ya están allá. O Dios miente. ¿Ustedes creen que Dios miente? Las promesas ya están allá. Dios ya nos entregó la tierra. Ya nos dijo, domínenla, sojúzguenla, dominen sobre toda la creación. Ya está dado. Es un mandamiento, pero necesitamos empezar a creerlas. Dios nos hizo sus representantes aquí en la tierra a través de esa comisión, y nos los dio a través de la obra de nuestras manos. Posiblemente hoy estés trabajando en donde quieres trabajar, posiblemente no. Si estás trabajando en donde quieres trabajar, llévalo a su máximo nivel, llévalo a su máxima expresión. Que nunca nadie en ese puesto en donde tú estás haya logrado lo que tú logras. Que nunca nadie en la vida de esa empresa, de esa dependencia o donde estés, haya hecho lo que tú vas a lograr. Que nunca nadie. Si no estás en el lugar donde quieres estar, empieza a buscar el lugar en donde quieres estar. Pero tienes que dar pasos de fe. A mí me pasó por muchos años que yo trabajaba en un lugar que yo no quería trabajar. Y sabes, cuando estás así, significa que Dios tiene algo mejor para ti, pero tienes que dar pasos de fe, tienes que lograrlo, y tienes que
ir hacia las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos donde nos ha puesto. Dios quiere derramar la ventana de los cielos en donde estás, en tu trabajo. Es lo que quiere hacer Dios. Mira que en el versículo 8 y en el versículo 12, se lo voy a leer rápidamente. Ve lo que dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, está diciendo, Él te va a bendecir en donde tú estás trabajando. Ahí te va a bendecir. Luego el versículo 12 que acabamos de leer dice: te abrirá Jehová su buen tesoro. Qué tremenda palabra. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. O sea, es el 12. Te abrirá el cielo. Wow, qué promesa tan grande, ¿verdad? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Está hablando de tu trabajo, está hablando de tu producción. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Qué tremenda promesa. Que Dios va a bendecir lo que tú estés haciendo, tu trabajo. Pero es una promesa condicional cuando vivas de acuerdo a las promesas de Dios. Dios quiere bendecirnos y Dios puso sus promesas para que las tomemos. No la puso para que no las tomemos. Había un predicador que vino hace algunos años a Fuente de Vida, Andrés Buxot. Él es un norteamericano, pero lleva más de 20 años viviendo en México. Y conoce un poco la mentalidad de nosotros los mexicanos. Y dice, él decía en esta predicación algo que se me quedó muy grabado. Dice: hermano, porque ahora me decía, hermano, Dios te ama. Y puedes seguir viviendo en tu casita de puerquito, viviendo y comiendo de las sobras, y Dios te va a seguir amando. Así decía. ¿Lo entendieron? Porque hablé en inglés. Él decía: Dios te ama y te va a seguir amando aún si tú no alcanzas las promesas, aún si sigues viviendo una vida en la lona, te va a seguir amando Dios. El amor de Dios no se basa en si tú tomas sus promesas o no las tomas. Él te ama. La pregunta es si tú y yo queremos vivir las promesas de Dios. Porque hay un concepto equivocado de la riqueza, ¿verdad? Que la riqueza es mala. Porque un día se le acercó un joven rico a Jesús y le dijo: ven y sígueme. Yo ya cumplí todos tus mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Regálale todo a los pobres. Y se entristeció, se voltea con sus discípulos y les dice: qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. La respuesta de Pedro, medio enojado, que lo lean, dice medio enojado, desconcertado, dice: ¿quién, Señor, va a poder entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: para el hombre es imposible, pero para Dios no hay imposible. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que los ricos no van a entrar al cielo? ¿Eso le estaba diciendo a sus discípulos? ¿O le estaba diciendo: los que confían en las riquezas es muy difícil que entren? Tienen que confiar en Dios porque para ellos es imposible. Para el que confía en las riquezas es imposible, pero para Dios no es imposible, ¿verdad? Y el que confía en las riquezas tiene que empezar a confiar en Dios para entrar al reino de los cielos. Y es un poco difícil entender ese concepto que Jesús dice: el camello a través del ojo de una aguja. Es algo imposible, ¿verdad? El ojo de una aguja era la puerta pequeña. En las ciudades amuralladas había una puerta grandota y a un costadito había una puerta pequeña. No sé si han visto los arcos aquí en Mérida. Está el arco, pero en la banqueta hay una pequeña entradita donde pasas así hasta agachado. ¿No han visto? Ese es el ojo de la aguja. Entonces a las 6 de la tarde la ciudad en el Medio Oriente cerraban las puertas y solo se quedaba abierta el ojo de la aguja. Y los que llegaban tarde pues pasaban. Pero los mercaderes que venían con sus camellos, ¿qué hacían? Ya no podían entrar a la ciudad. Entonces era imposible porque el camello ya no cabía
por el ojo de la aguja. Entonces, es más fácil que un camello pase por eso que un rico entre en el cielo, a menos que confíe en Dios, porque si nosotros nos basamos solo en un versículo, nuestra mente religiosa como seres humanos va a pensar que los ricos no van a entrar al cielo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que yo reciba sus promesas si los ricos no van a entrar al cielo? Porque parte de sus promesas está en la provisión económica, es parte de sus promesas. Todo lo que conseguimos hoy en día es a través del dinero. Quieres comprar una casa, quieres comprar un coche, es a través del dinero. Quieres comprar comida, es a través del dinero, ¿verdad? Quieres bendecir, vamos a decirlo espiritualmente, quieres bendecir la obra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? A través del dinero. Quieres bendecir la casa hogar con tus despensas, tienes que ir a comprar con dinero, ¿verdad? Entonces, nos podemos confundir, hermanos, si solo leemos un versículo y creemos que las riquezas son malas. Confiar en las riquezas es malo. Tenerlas no es malo, porque puedes bendecir a mucho más gente. Así que parte de las promesas de Dios, en las promesas que leímos de Deuteronomio, bendeciré tus graneros, bendeciré tu tierra, bendeciré tu ganado. ¿De qué está hablando? De provisión económica. Dios está hablando de esa provisión, y cuando nosotros querramos alcanzar esas promesas, están ahí para nosotros. Solo es tener fe y tomarlas. Mira que dice Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dios ya hizo su parte, hermanos. Dios ya hizo su parte. Dios ya dio sus promesas, y Dios no miente. Dios ya te prometió la bendición, y Él no miente. Punto y aparte es si nosotros las vivimos o no. Y de eso no depende el amor de Dios. Si tú y yo no alcanzamos las promesas, eso depende de nosotros. Mira que dice Jesús, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Entonces, tenemos que pedir, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos en el pedir. Vamos a poner un ejemplo. Tu objetivo en el trabajo, en tu negocio, en tu empresa, tu meta, tienes que pedirle a Dios, ¿verdad? Tienes que pedirle lograr ciertas cosas, alcanzar ciertas metas. Tienes que ponerlo en manos de Dios. Tienes que pedírselo, ¿verdad? Desafortunadamente nos quedamos ahí. Pon el versículo 7. Pedimos y hasta ahí. Pero también dice busca, y también dice toca, ¿verdad? Para que se te abran las puertas. Tienes que pedir, buscar y salir a tocar puertas, porque todo aquel que pide va a recibir, todo aquel que busca va a hallar, y todo aquel que toque se le abrirá la puerta. Amén. Dice, si Dios ya hizo su parte, necesitamos hacer la nuestra para recibir las promesas. Necesitamos hacer nuestra parte y tomar lo que Dios ya nos dio. No sentarnos a esperar, y tenemos que poner todo en manos de Dios. Para recibir las promesas de Dios, número 1, tenemos que ponerlo en sus manos. Número 2, tenemos que confiar con fe que Él nos va a dar las promesas. Y número 3, tenemos que tener fe. Tener fe, pero de la fe que les comento, de creer y actuar. Tenemos que caminar, tenemos que bajarnos de la barca. O sea, número 1, poner todo en manos de Dios.
Tu trabajo, ponlo en manos de Dios. Todo lo que tú tienes, tu vida, tu salud, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu coche, tu dinero, tu trabajo, todo es de Dios. Todo es de Dios. Aunque creas que es tuyo, es de Dios. Muchos creen que todo eso es suyo y no le rinden esas cosas a Dios, no se las rinden a Dios. Y viven dando tumbos y viven con sus propias fuerzas. Pero si tú entregas tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, tu casa, tu coche, tu dinero y tu trabajo, se lo das a Dios, se lo rindes a Dios, que ya es de Él, ¿verdad? Pero lo que va a cambiar es algo dentro de ti. Si tú se lo das, Dios, te doy mi trabajo, te doy mi salud, te la entrego. Esa cesión de derechos, si lo quieres ver así, va a empezar a cambiar algo dentro de ti. Va a empezar a cambiar algo dentro de ti, que es que Dios va a empezar a obrar en tu vida. Dios va a empezar a tomar el control porque tú ya le cediste el control, ¿verdad? Ahora, no solo es de labios para afuera, no solo es decir, hay que entregarle todo, hay que hacerlo. Y poniendo todo en manos de Dios, Dios va a hacer que vaya prosperando. Dios va a hacer que cada cosa que tú has puesto en sus manos, Dios no va a permitir que caiga, ¿verdad? Número 2 es que cada día vayamos a los pies de Dios, que cada día pongamos nuestro trabajo. Estoy poniendo el ejemplo de nuestro trabajo, pero puede ser tu salud, puede ser tu escuela, puede ser tu familia, puede ser todo lo que tú pongas. Número 1, poner todo en manos de Dios. Número 2, confiar en Dios cada día. Y número 3, actuar, tomar acción. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según de Corintios 1:2 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios, está hablando de Jesucristo, son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las bendiciones, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar a tomar nuestras bendiciones en fe. Tenemos que empezar a poner todo en manos de Dios y empezar a caminar en fe. Tu trabajo, la obra de tus manos, hombre, mujer, joven, tu trabajo, ponlo en manos de Dios. Ese es tu ministerio. Tu trabajo es tu ministerio. Tu ministerio no es los domingos. Tu ministerio empieza el lunes. Decía algo el pastor Rubén cuando estábamos alabando, que la presencia de Dios cuando estamos en la congregación se siente padre, ¿verdad? Se siente bonita. Y es muy difícil sentirla a solas el lunes, ¿verdad? Pero debemos ir aún así. Debemos ir cada día de rodillas a pedir la presencia de Dios, porque hoy voy a ir a mi trabajo, necesito la presencia de Dios. Porque hoy voy a ir a cerrar un negocio, necesito la presencia de Dios. Porque hoy voy a hacer tal o cual negocio, porque hoy voy a hacer tal venta. Por eso necesitamos la presencia de Dios cada día. ¿Y saben por qué es difícil? ¿Saben por qué los que logran hacer eso son los que van a alcanzar las promesas? Y por eso, porque es difícil y pocos lo hacen, pocos alcanzan las promesas. Es importante que tú y yo, que estamos recibiendo esta palabra, empieces a tomar la presencia de Dios cada día en tu vida. Tu trabajo es tu ministerio.
Tu trabajo es a través del cual vas a recibir las promesas. No pienses que las promesas de Dios están aquí los domingos o en tu célula. Es a través de tu trabajo. No separes tu trabajo de la iglesia. No separes las cosas de Dios de tu trabajo, porque es lo mismo. Cuando tú empieces a pedirle a Dios que intervenga en tu trabajo empieza a mejorar. Solo a través de tu trabajo es donde Dios va a entregar esas promesas, o donde tú vas a recibir esas promesas. Dios quiere bendecirnos donde nos ha puesto. Dios quiere que se lo pidamos cada día y que dependamos de Él cada día. ¿Ok? Como leímos en el versículo pasado, Él está dispuesto a darnos lo mejor, pero tenemos que pedírselo. Tenemos que pedírselo con nuestra boca y tenemos que pedírselo con nuestras acciones. Es importante que nuestras acciones hablen. No le podemos pedir sanidad si estamos comiendo para enfermarnos, ¿verdad? No le podemos pedir trabajo si estamos en la hamaca esperando a que nos llamen. Tenemos que salir a buscar las bendiciones. Necesitamos hacer nuestra parte y tomar lo que es nuestro. Fíjense, caminar en fe, bajarse de la barca, es el primer paso nada más. Y es lo que muy poca gente hace. Da el primer paso y Dios te va a empezar a bendecir. Bájate de la barca y Dios va a firmar tus pasos. No hay nada más importante que tú pongas las cosas en manos de Dios. Si tú no pones tu trabajo en manos de Dios, si tú no pones la obra de tus manos en manos de Dios, no vamos a poder empezar a recibir las promesas. Porque, ¿sabes algo? Sin una relación con Dios, no tenemos nada. Si tú no tienes una relación con Dios cada día, no tienes nada. No tienes nada. Tu relación con Dios lo es todo, y sin una relación con Dios no tenemos nada. ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué la escuela de crecimiento? ¿Para qué voy a mi célula? Si no tengo una relación con Dios, ¿para qué? Si no tienes una relación con Dios y somos una persona religiosa, nos va a pasar como esos que llegaron en Mateo 7 a querer entrar al cielo, y les va a decir Jesús: nunca les conocí. Señor, pero si en tu nombre predicábamos, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre sanábamos enfermos y echábamos fuera demonios, nunca les conocí. Y le vamos a preguntar a Dios: ¿por qué tus promesas no son válidas en nuestra vida? ¿Por qué no alcanzo las bendiciones? Porque nos falta rendir todo en manos de Dios. Nos falta obedecer, nos falta obediencia y nos falta comunión con Dios. Y te lo digo de todo corazón, no sirve de nada venir a la iglesia, no sirve de nada que yo venga y ponga mis diezmos, no sirve de nada que yo sea el primero en mi célula, que conteste de primero, no sirve de nada que yo ayude a todos los pobres y que yo entregue todo mi dinero a los pobres. No sirve de nada venir los domingos. No sirve de nada arrodillarte y llorar si no tienes una relación con Dios. No sirve de nada. Así que no te voy a aconsejar que si no tienes una relación dejes todo, ¿verdad? Te voy a aconsejar que tengas una relación con Dios, para que todo en la vida empiece a producir fruto y empecemos a recibir las promesas de Dios. Amén. Sin tu relación con Dios, esto llévatelo, sin tu relación con Dios no tienes nada. Nada. Así que debemos empezar a partir de hoy. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, necesitamos empezar a vivir en las promesas de Dios. Necesitamos empezar a rendir todo en manos de Dios. Necesitamos rendir todo a los pies del Señor, para que todo empiece a rendir fruto, para que nuestra vida no sea en vano.
Tu relación con Dios es lo más importante. Si pierdes tu relación con Dios, perdiste todo. Si no tienes una relación con Dios, no tienes nada. Tu relación con Dios lo es todo. Tu relación con Dios lo es todo. Y no importa en qué nivel estás. No importa si ya pasaste escuela de crecimiento, no importa si eres pastor en tu misión, no importa si estás en la alabanza, no importa si eres maestro. Se pierde muchas veces la relación con Dios, la relación personal. Y si no tienes esa relación personal, ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué nos esforzamos? Sin una relación con Dios, ya tira todo. No vale la pena nada sin una relación con Dios. Tomemos las promesas, hermanos, rindamos toda nuestra vida en las manos de Dios. Tu trabajo, no separes tu trabajo de la iglesia, no separes tu trabajo de tu ministerio, no separes tu trabajo de tu fe, sino todo lo contrario. Dios no es religión. Dios quiere obrar en tu trabajo. Dios quiere que todo te vaya bien. No importa si tú crees que no tiene importancia. Para Dios tiene importancia tu trabajo. Y Él quiere bendecirte ahí donde estás. Él quiere levantarte de grandes niveles. ¿Tú y yo queremos? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Tú y yo queremos? Si queremos, tenemos que empezar a tomar. Debemos empezar a fortalecer nuestra fe, actuar en nuestras creencias, actuar en nuestra fe. La fe es la provisión espiritual. La fe, como dice el pastor, es el brazo que se extiende para tomar las bendiciones. La fe es el dinero espiritual. La fe es lo que te va a hacer bajarte de la barca y poder alcanzar las promesas de Dios. Toda idea equivocada de fe hay que empezar a erradicarla de nosotros. Tenemos que empezar a actuar. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y tenemos que empezar, hermanos. Tenemos que empezar por quitar todo pensamiento equivocado de nuestra mente, toda creencia de que Dios nos va a bendecir sin mover un dedo, de que solo creyendo vamos a recibir las promesas o solo diciendo vamos a recibir las promesas. Tenemos que actuar, tenemos que empezar con la obra de nuestras manos. Solo a través de ahí vienen las promesas de Dios. Quita de tu mente todo pensamiento equivocado que la riqueza es mala. Quita todo pensamiento de escasez, todo pensamiento de pobreza, todo pensamiento que minimiza tus acciones. Debemos empezar a pensar como piensa Dios. Debemos tener la mente de Cristo. Por eso dice la palabra, transfórmate. No te amoldes al pensamiento de este mundo, sino transforma tu mente para que puedas entender la voluntad de Dios. Renueva tu mente, dice Dios en este momento. Busca, entrégale todo a Dios. Busca tener una relación con Él. ¿Cómo es posible querer agradar a Dios sin una relación con Él? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible querer obtener las promesas de Dios si no tenemos intimidad con Él? Si no hablamos con Él. ¿Cómo es posible que vengamos a adorarle, a bendecirlo, si no tenemos una relación con Él? ¿Cómo es posible? Debemos quitar todo pensamiento religioso, debemos
debemos empezar la vida poderosa en Cristo Jesús de manera práctica, a través de nuestro trabajo, a través de nuestro tiempo. Tu ministerio empieza a partir del lunes. Tu servicio a Dios está en tu trabajo. ¿Cómo damos gloria a Dios? En que llevemos mucho fruto. Cada vez que tú tomes esas promesas, cada vez que tú pongas en alto el nombre de Jesús a través de tu trabajo, ese día vas a estar glorificando su nombre. Empieza a quitar de tu mente todo pensamiento equivocado acerca de las promesas de Dios. Empieza a pedirle a Dios que se hagan realidad en tu vida. Empieza a pedirle a Dios sabiduría para llevar a cabo, qué acciones llevar a cabo para poder entrar en esas promesas. Si es necesario, pídele perdón. Si es necesario, pídele perdón por creer que la bendición viene como varita mágica. Pídele perdón si has tenido una mentalidad de escasez. Pídele perdón si no has vivido en sus promesas. Y pide perdón por si no has dado buen testimonio ante los demás. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por tus promesas. Ayúdanos a alcanzarlas. Ayúdanos a tener la fe, Señor, para dar ese paso. Ayúdanos a tener fe para tomar acción en donde tú nos has puesto. Tú nos pusiste ahí para mejorar las cosas que han puesto en nuestras manos. Ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a llevar a la práctica lo que conocemos de ti, tus promesas. Ayúdanos a recibirlas de tu parte. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía. Gracias por que tu Espíritu Santo nos da la sabiduría. Gracias por la empresa donde nos has puesto. Gracias por ese trabajo que nos has dado. Gracias por esa tierra. Gracias por ese huerto que tú nos has dado. Pedimos tu guianza, pedimos tu bendición. Te pedimos perdón por no haber llevado en alto tu nombre. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón por si hemos estado estancados, si no hemos avanzado en nuestra vida. Te pedimos perdón por creer que tu ministerio es religioso. Te pedimos perdón si hemos sido religiosos. Queremos llevar en alto tu nombre, queremos darle gloria a Dios. A partir de hoy quiero cambiar el rumbo de nuestra vida. A partir de hoy, Señor, te pido que guíes a cada uno de nosotros para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Queremos entrar en tus promesas, Señor. Queremos que nos guíes. Queremos tomar tus promesas que tú ya has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a caminar. Háblale a cada persona que está aquí, Señor. Háblale a cada persona que está aquí. Toca su corazón. Levanta tus manos y dile: Dios, aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti. Rindo mi vida a ti, rindo mi familia,
entrego mi trabajo, te entrego mi casa, te entrego todo lo material que has puesto en mis manos, te lo entrego. Gracias porque me has puesto como administrador, pero es tuyo, Señor. Entrégale todo lo que tienes ahí donde estás. Ahí donde estás. Dale gracias por todo lo que te ha dado. Dale gracias por todo lo que te va a dar a partir de hoy. Dale gracias. Adórale antes de recibir las promesas. Adórale, dale gracias por eso que le estás pidiendo. Dale gracias porque ya recibiste lo que le estás pidiendo. Él es fiel.